Me voy a centrar en algo que es bastante interesante para el proyecto que tenemos entre manos, que es el archivo de la Chancillería, ¿no? Y su potencial documental para las regiones meridionales del sur de Ecuador. Para los que no lo conozcan, bueno, la mayoría de los presentes sí conocerán la Chancillería, pero para el que no, hay muchos alumnos jóvenes, prometedores. La Chancillería de Granada es el órgano supremo de la jurisdicción real, que alberga documentos desde 1505, incluso anteriores, hasta 1834. La Chancillería, como sabéis, es el tribunal de apelación para los casos que previamente habían sido juzgados a nivel local. También lo es el tribunal de primera instancia para Granada y sus 5 leguas alrededor. Las competencias jurisdiccionales de la Chancillería, bueno, pues son todos los territorios situados al sur del río Tajo. Es verdad que con el paso del tiempo, en 1525 y 1526, surgirá la Audiencia de Sevilla, surgirá la Audiencia de Canarias, etcétera, etcétera. Y como instancia superior tenemos el Consejo de Castilla, que ya lo ha tocado Enrique anteriormente. En la actualidad, la Chancillería sigue siendo la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para fortuna de los granadinos. Las principales secciones del archivo, los voy a resumir muy brevemente, serían las instituciones centradas en el antiguo régimen, como sabéis es la Real Chancillería de Granada, el Juzgado de Agua de Granada, el Consejo de Población, etcétera, etcétera. También se compone este archivo de instituciones contemporáneas, como podría ser la Audiencia Territorial de Granada y el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, que viene un poquito después, y aparte de los archivos privados. Para lo que nos interesa, nos vamos a centrar en los próximos 4 años, nos vamos a centrar en las siguientes localidades del sur del Reino de Córdoba, que sería Baena, Lucena, Montilla y Aguilar. Si entramos a analizar los fondos de la Chancillería de Granada, la parte más importante, la que constituye el grueso de sus fondos, sería la colección de pleitos civiles. Pleitos que van desde una fecha extrema, desde 1494 a 1834, que componen un total de 8.151 cajas y se compone en exclusividad de los pleitos civiles, es decir, esos derechos de propiedad, de herencia, de contratos, de conflictos territoriales, de disputas familiares, etcétera, etcétera. Una serie que, como sabéis, es imprescindible para el estudio de la sociedad, de la economía, de la historia del derecho, de la frontera, etcétera, etcétera. Tenemos que mencionar, por supuesto, que no queda prácticamente nada de pleitos criminales en la Chancillería de Granada. De hecho, si la leyenda es cierta, los pleitos criminales sirvieron en su día, me lo puede confirmar Enrique, para ponerlo en la Chancillería para pasar de un lado a otro cuando había desbordamientos del río Jerín, ¿no? Lo expulgaron ellos mismos. Lo importante es que no queda nada y esto es un hándicap a tener en cuenta, de pleitos criminales. He ido un poco más lejos a la hora de elaborar esta ponencia, y es que he analizado las diversas series que hay en la Chancillería, centrándonos en las localidades que van a ser nuestro objeto de estudio. Como sabéis, los que hayáis consultado alguna vez la Chancillería, por desgracia no lo hace muchísima gente, casi nada de profesorado universitario, cuando llegamos a sala nos encontramos con un terrible PDF actualizado con el paso del tiempo, que en la actualidad se compone de 4.632 páginas, un PDF que solo se puede consultar en sala, por supuesto. Y si ponemos el énfasis en las localidades que van a ser objeto de estudio en estos próximos 4 años, entrando en el catálogo de pleitos civiles de la Chancillería, he hecho la búsqueda relativa a la villa de Baena, ¿no? Claro, me salen 489 registros en ese PDF de 4.600 páginas. A esos registros habría que excluir de esa búsqueda los que atañen directamente al duque o a la duquesa de Baena, que son 54, y a las personas que se apellidan Baena, que en este caso son 186. Aparte, tenemos que también excluir de esta búsqueda errores, por ejemplo, a la hora de describir que a la villa de Ibros, que como sabéis pertenece a la jurisdicción de Baeza, en Jaén, pues está mal catalogado, está mal descrito y la describen como Baena. En total tenemos 248 pleitos que atañen directamente con la localidad de Baena.
Como veis, aquí he intentado trazar un gráfico sobre los ritmos de la litigiosidad que se produce en la localidad, ¿no? Aquí veis, desconozco los ritmos propios que tiene Baena, ¿no? Pero aquí tenemos un pico muy alto en la década de 1561-1570, que hay 20 pleitos civiles, y luego ya en el siglo XVIII hay más litigiosidad, ¿no? Esto entiendo que es por pleitos sucesorios, de mayorazgo, etcétera, etcétera. Pero es llamativo que en 1561-70 haya 20 pleitos relacionados con la villa de Baena. Es muy importante este gráfico, o por lo menos yo lo considero importante, porque nos permite un poco tomar el ritmo a la ciudad, ¿no? Si vamos un poquito más allá, he intentado analizar la tipología de los pleitos de Baena. En este caso, como veis en este gráfico, la mayoría de los pleitos civiles de Baena estarían relacionados con cuestiones relacionadas con mayorazgos, con vínculos, etcétera, etcétera. Tenemos un 51 casos relacionados con mayorazgos, que supone un 21% con respecto a la totalidad. Le siguen las capellanías, la herencia y partición de bienes, lo he agrupado por distintas secciones más o menos homogéneas, las rentas, que constituyen tenemos 30 casos y constituye el 12% con respecto a la totalidad, las tierras, conventos, ganado, agua, privilegios, ordenanzas, diezmos. Bastante importante también son los cortijos, molinos, pleitos relacionados con cortijos, molinos, batanes, salinas, etcétera, etcétera. Me llama la atención, sobre todo en las próximas localidades que vamos a ver, que hay pocos pleitos relacionados con el vino, en la Chancillería, ¿no? En este caso me parece que solo hay uno en el caso de Baena. Bueno, en lo que se refiere a Lucena, hemos hecho la misma ecuación, ¿no? 450 pleitos de ese PDF total, a los que hay que restarle las personas que se apellidan Lucena que están pleiteando en ese PDF, ¿no? En total contamos con 394 pleitos, que arroja unos ritmos de pleitos civiles algo diferentes a lo que sucedía con Baena, si os fijáis en el gráfico. En cuanto a la tipología, pues también varía. Lucena pues, es una ciudad bastante mayor, ¿no? Y tenemos 105 pleitos, por ejemplo, relacionados con mayorazgo, lo que supone el 25% de la totalidad de la muestra, 36 pleitos relacionados con capellanía, 47 con renta, crédito, deuda y censo, etcétera, etcétera. Lo mismo con Montilla. Aquí en Montilla hemos seleccionado los criterios de exclusión, que serían los del señor o la señora de Montilla, la gente que se apellida Montilla y varios errores que hay a la hora de describir el PDF, que sería Montilla del Palancar en Cuenca, que está mal descrito. En total contamos con 250 pleitos y nos arroja otro ritmo totalmente diferente de litigiosidad en la localidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un pico de 20 pleitos en la década de los primeros años del siglo XVII y, por supuesto, algo mayor en el XVIII. En cuanto a la tipología de los pleitos de Montilla, pues bueno, son los que os presento aquí. No voy a entrar en porcentajes, no tiene ningún sentido, pero bueno, me ha llevado bastante trabajo hacerlo, ¿no? Y por último, Aguilar, que Aguilar resulta bastante más complicado porque arrojaba ese PDF 1052 resultados, ese PDF de 4.600 páginas, 1052 resultados, relacionados algunos con la casa de Aguilar y sobre todo muchos relacionados con el apellido Aguilar y con la localidad palentina de Aguilar de Campoo. Total, que de esos 1052, restando todos los que hemos excluido, se quedan tan solo en 162 pleitos civiles relacionados con Aguilar de la Frontera, ¿no? A diferencia de las anteriores, Aguilar presenta otros ritmos, porque Aguilar es más pequeñita hasta donde sé, ¿no? Y empieza a experimentar cierta litigiosidad a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Aquí tenéis la tipología de los pleitos civiles de Aguilar. Enrique ha estado trabajando últimamente en muchas capellanías, ¿no?, relacionadas con Aguilar. La Chancillería, pleitos que atañan directamente a capellanías, pues tenemos 9 casos que suponen un 6% con respecto al total, ¿no? 38 pleitos relacionados con mayorazgo, que supondrán prácticamente un cuarto de todos los pleitos. Otra de las secciones, voy muy rápido por supuesto, otra de las secciones del archivo de la Real Chancillería es el catálogo
una de las secciones grandes son los pleitos de hidalguía, ¿no? Y en la Chancillería pues también contamos con ese catálogo, ¿no? Con fechas extremas que irán desde 1494 a 1834 y supondrán un total de 639 cajas. Como sabéis, los pleitos relacionados con hidalguía se litigan en la Sala de los Hijosdalgos y contamos con los pleitos de hidalguía, que, como todos sabéis, son los procesos judiciales a través de los cuales se pretende dilucidar si un sujeto es o no hidalgo, pero también contamos con algo que no suele ser tan habitual, que son las informaciones ad perpetuum rei memoria, cuya finalidad es preventiva, por si en el futuro el caso... No. Esto cambiando de modo de... Dale no, pero explica. Yo no puedo tocar. No, es el televisor. con el mando. Ahí está. Como decía, la informaciones ad perpetuum rei memoria tiene una finalidad preventiva, por si en el futuro el candidato, el interesado en cuestión, tenía la necesidad de probar la hidalguía y los testigos que interesaba que prestasen declaración ya no viviesen al tiempo para dar testimonio, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la ejecutoria de hidalguía, que son esos documentos emitidos a la finalización, a la sentencia de ese pleito, que acreditaban la condición hidalga del candidato. Condición hidalga que, bueno, pues ya sabéis que va aparejada a ese reconocimiento legal del estatus nobiliario, a los privilegios asociados o a la exención de impuestos. Estos pleitos de hidalguía son una fuente capital para los estudios genealógicos, para la historia social, para la historia económica, para el mundo del arte, de la heráldica, de la cultura, etcétera, etcétera. Afortunadamente, y como han mencionado ya algunos de mis compañeros, FamilyShare también alberga prácticamente a la totalidad de la hidalguía. No. Las nuevamente catalogadas no. Nuevamente, muchas sí, pero no. Bueno, y lo tenéis, también es dificultoso llegar a la hidalguía, pero bueno, que sepáis que están en los mormones. En cuanto a los ritmos de la hidalguía del sur de Córdoba, pues bueno, he trazado otro gráfico, he intentado vaciarlas todas y analizarlas y arroja bueno, estadísticas interesantes, ¿no? Si nos fijamos, Baena aparece en el siglo XVI, tenemos 16 informaciones de hidalguía relacionadas con Baena, con Lucena 48, con Montilla 33 y con Aguilar 4. Esto es un símbolo bastante gráfico de cómo funciona la ciudad y cómo funcionan las élites de esas ciudades, ¿no? Vemos en el siglo XVI que hay bastante pleitos de hidalguía que bajan radicalmente en el siglo XVII, la mayoría de las localidades. Sin embargo, Aguilar sube en el siglo XVII, ¿vale? Todas remontarán en el siglo XVIII y luego irán cayendo paulatinamente. En cuanto a la tipología de hidalguía, pues bueno, aquí hemos concentrado bastante documentación, ¿no? Provisión de ejecutoria, provisión de emplazamiento, provisión de receptoría, pleito de hidalguía, sobrecarta de hidalguía, expediente de recibimiento y otras categorías, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, Lucena, pues la que más documentación tendrá de todas estas tipologías de hidalguía, ¿no? La que menos, en este caso, suele ser siempre Aguilar. También tenemos que apuntar que últimamente, en los últimos años, se viene trabajando bastante bien, por así decirlo, ¿no? En los extractos de los pleitos de hidalguía, ¿no? Sin embargo, en la parte que se refiere a la Chancillería de Granada, es verdad que resultan bastante repetitivos para el que haya consultado estos extractos alguna vez, ¿no? Como sabéis, tenéis el siglo XV, del siglo XV a 1505, de los diversos reinados, ¿no? De monarcas españoles, ¿no? Carlos V tendrá 7 tomos, Felipe II tendrá 8 tomos y últimamente, pues, en reciente actualidad se ha publicado uno de los de Felipe III, ¿no? El primer tomo. Bastante interesante. Otra sección igualmente relevante dentro del archivo de la Chancillería de Granada sería el registro de probanzas. ¿Qué son las probanzas? Pues según Ribó Durán, son esos actos procesales mediante los cuales se pretenden conseguir el convencimiento psicológico del tribunal sobre la existencia de los datos contenidos en esas alegaciones y que deben de tenerse en cuenta en la sentencia. En estas probanzas pues, encontramos declaraciones de los testigos, confesiones, juramentos, pruebas documentales de todo tipo, vistas de ojos, etcétera, etcétera. Nos centraremos única y exclusivamente en esta tipología en lo que se refiere a probanza, prueba o información sumaria.
compondrán un total de 1.683 legajos que van, grosso modo, desde 1577 a 1834 y constituyen en el archivo unos 400 metros lineales. Descritos, según me dijo José Luis Fernández Valdivieso el otro día, ya descritos, entre comillas, porque ya sabéis cómo están descritos, a partir de 1610. Hasta 1610 ya están descritos y poco a poco se irán subiendo, ¿no? Y se va retrocediendo hacia atrás, ¿no? Una serie bastante interesante que, como sabéis, no existe en la Chancillería de Valladolid. Según Martín Postigo, dice que no existen estos fondos, suponemos porque fueron vendidos como papel inútil, al saber que las mismas, es decir, las probanzas, pueden encontrarse dentro de los propios pleitos. En lo que se refiere a la probanza del sur de Córdoba, pues hemos elaborado este gráfico, ¿no? En lo que se refiere a la probanza, pues tenemos Baena cuenta con 65, Lucena con 210, Montilla con 115 y Aguilar con 55. Hemos utilizado los mismos criterios de exclusión de los apellidos, de los duques, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que tener en cuenta la información sumaria, ¿no? Que a fin de cuentas no deja de ser otra probanza, ¿no? En este caso, Baena cuenta con 39, Lucena con 67, Montilla con 34 y Aguilar con 10. En total, pues bueno, aquí tenéis que Lucena pues tendrá 277 probanzas de vecinos de Lucena, ¿no? Baena 109, Montilla 149 y Aguilar, por último, con 65. Otra sección importante, sin duda, del archivo de la Chancillería de Granada es el registro del sello, que, como ha definido Enrique, recoge todas las actuaciones y disposiciones que requerían del sello real, y su finalidad, su fin, era garantizar la autenticidad y la validez de los fallos del tribunal. Aquí encontramos documentación de todo tipo, ¿no? De decisiones judiciales, provisiones reales, cartas de merced, privilegios, nombramientos, cédulas, resoluciones jurídicas y administrativas. Pero bueno, ya sabéis que aquí encontramos de todo, pero tenemos que enfrentarnos a ese abismo, yo no me atrevo a definirlo como lo ha hecho Enrique, del sello, ¿no? De ir escritura por escritura. Igualmente interesante, aunque quizás no arroje los mismos resultados que lo anterior, será el catálogo de la colección de pergaminos, que, como sabéis, son expedientes judiciales que están conservados en formato pergamino, ya sea por ese formato especial, por la singularidad o por la importancia de datos que contengan, y su conservación está íntimamente relacionada e independiente de los pleitos civiles a los que sirvieron en su momento, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una muestra, ¿no? Este sería la parte del libro de apeo y de repartimiento de Almería, lo he cogido porque estaba online. Y en lo que se refiere a pergaminos de las comarcas del sur de Córdoba, pues nos encontramos con que Baena tiene 26 pergaminos, algo que me ha llamado bastante la atención, ¿no? A diferencia de las anteriores tipologías, ¿no? Lucena, en este caso, cuenta solo con 6, Montilla con 2 y Aguilar con 1. También tenemos que reseñar, al hacer alusión al catálogo de mapas, de planos y de dibujos de las localidades del sur de Córdoba, y en este caso pues, nos encontramos con cinco muestras, ¿no? 3 de ellas relacionadas con la ciudad de Lucena, todas del siglo XVIII, una con Montilla y otra con la villa de Aguilar. Por último, tenemos que poner cierto énfasis en los archivos privados que se contienen en el archivo de la Real Chancillería de Granada. En este caso, pues tenemos alusión a vecinos de Lucena, de Baena, de Montilla y de Aguilar, en prácticamente todos ellos, ¿no? Sobre todo en el de la familia Tamarí, que bueno, ya sabéis que están bastante relacionados con la ciudad de Lucena. Simplemente los pongo aquí para que tengáis conocimiento de ellos. Y por último, cerrando, tenemos que recordar que el archivo de la Real Chancillería de Granada, y creo que me ajusto un poco a tiempo, es una fuente de incalculable valor para el estudio de las regiones meridionales del Reino de Córdoba, que nos permite profundizar, entre otras cosas, en la configuración de las estructuras agrarias. Pues ya sabéis que hay infinidad de conflictos sobre propiedades, recursos naturales, que documentan la posesión y la explotación de la tierra. También la coexistencia y conflictos multiculturales. A través de los pleitos se puede rastrear ciertamente la coexistencia y las tensiones surgidas entre la comunidad morisca, la judeoconversa o la cristiano vieja.
También podemos estudiar, podemos analizar el desarrollo urbano y social, urbano y rural de estas localidades. Pues contamos con cierta información que nos permite establecer criterios de búsqueda sobre estos núcleos urbanos y sus alfances jurisdiccionales, incluyendo los cambios que se produzcan en su organización. También podemos estudiar el régimen señorial, que vemos de manera bastante gráfica y bastante clara ese reflejo de las dinámicas del poder señorial, los mecanismos de resistencia, la relación del señor con los vasallos, las rentas señoriales, etcétera, etcétera. Y, no menos importante, las dinámicas socioculturales, es decir, la sucesión, la transmisión de la propiedad vinculada, los estudios de género, los estudios culturales, la movilidad social, las actividades económicas relacionadas con el comercio, la producción agrícola, la fiscalidad, el mundo de los esclavos, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que se trata con esta intervención y vaciando el archivo de la Real Chancillería, que necesitaremos muchísimas manos, es de generar conocimiento sobre esa transformación del territorio de la frontera cordobesa, que, como sabéis, es una barrera importante política, religiosa, cultural, demográfica y socioeconómica durante el antiguo régimen. Y con esto creo que me ajusto bastante a tiempo. Sí, estoy conmocionado. Claro.